Hola jóvenes y sean bienvenidos a su clase. Recordemos que los grandes esfuerzos tienen grandes recompensas. En este video veremos un tema llamado sucesiones. Iniciemos. Tenemos aquí una sucesión de figuras. Vamos a poner una tabla para poder organizar los datos y poder analizarlos de una mejor manera. En la primera posición tenemos una figura que tiene 3 cuadros. En la segunda posición tiene 5 cuadros. La figura de la tercera posición tiene 7 cuadros. Y la figura de la cuarta posición tiene 9 cuadros. Como podemos observar, para pasar de la primera posición a la segunda, tendremos que sumar 2. Después, para pasar de la segunda posición a la tercera, sumamos 2. Y de la tercera posición a la cuarta también sumamos 2. Por lo tanto, si queremos encontrar el número de cuadros que tendrá la figura en la posición número 5, también podemos sumar 2. Pues va aumentando igual. En este caso, 9 más 2 son 11. A este número que vamos sumando siempre se llama diferencia. En este caso, como la diferencia es igual, podemos observar que es una sucesión lineal. Además, como vamos sumando, se llama una sucesión creciente. Creciente porque siempre va incrementando. Bien, entonces ahora podremos encontrar el término número 10, el 100 o cualquier término que queramos. Para hacerlo podemos seguir sumando de 2 en 2. O también lo que podríamos hacer es poder hacer nuestra regla general. La regla general es como una fórmula que nos va a ayudar a encontrar cualquier término que nosotros queramos, la posición que nosotros deseemos, de una manera más fácil y rápida. Y bien, para encontrar esta regla general, siempre necesitamos saber la diferencia. En este caso, la diferencia es 2. Por eso, a la diferencia siempre le vamos a agregar una n, es decir, vamos a poner 2n. ¿Y por qué n? Bueno, n representa nuestra posición que nosotros queremos calcular. En este caso, entonces, la n representa 1, en este caso 2, 3, 4, 5, etc. Bien, entonces, recordemos entonces que el número que acompaña a la n lo está realmente multiplicando. Por eso en la posición número 1 es como si dijéramos 2 por 1, 2. En la posición número 2 tendríamos como un 2 por 2, 4. En la posición número 3, 2 por 3, 6. Y en la posición número 4, 2 por 4, 8. Aún así, aún no hemos encontrado el número exacto de cuadrados que tenemos en cada una de esas sucesiones. Entonces, lo que todavía nos falta hacer, si se fijan aquí es un 2 para llegar al 3, me falta 1. Aquí un 4 para llegar al 5, me falta 1. Aquí un 6 para llegar al 7, me falta 1. Y aquí un 8 para llegar al 9, me falta 1. Entonces, lo que vamos a hacer es sumarle 1. Y así podremos ver cómo sí coincide nuestro número de cuadros con la posición que nosotros queremos calcular. Por ejemplo, en el término 1 ponemos 2n más 1 y en el lugar de la n pondremos un 1. 2 por 1, 2. Más 1, 3. En la posición 2, 2 por 2, 4. Más 1 son 5. En la posición 3, 2 por 3 son 6. Más 1 son 7. Y en la posición 4, 2 por 4, 8. Más 1 son 9. Y así podemos ver cómo sí coinciden nuestros 4 valores según su posición. Ahora también calcularemos la posición número 5. Término 5, 2 por 5, 10, más 1, 11. Y podremos entonces calcular así el término 10 y el término 100 sin necesidad de ir sumando de 2 en 2. Bueno, entonces para el término 10 tendremos 2 por 10, 20 más 1, 21. Aquí tendría que ir un 21. Es decir, si continuamos con esta sucesión y llegamos a la posición número 10, tendrá que tener 21 cuadritos. Y si la continuamos hasta la posición 100, entonces tendremos 2 por 100, 200 más 1, 201 cuadritos. Quiere decir entonces que esta regla general me sirve para calcular cualquier número de esta sucesión, cualquier término, cualquier posición. Muy bien, entonces esto fueron las sucesiones crecientes.
Vamos ahora con una sucesión más. 15, 12, 9 y 6. Vamos a organizar los datos en otra tabla. La posición número 1 tenemos un 15, en la posición número 2 tenemos un 12, en la posición número 3 un 9 y en la posición número 4 un 6. Vemos ahora que para pasar del primer término al segundo término hemos restado 3 y del segundo término al tercer término también hemos restado 3. Después seguimos restando 3, así que para encontrar el quinto término de mi sucesión también tendremos que restar 3. En este caso, 6 menos 3, 3. Vemos ahora cómo la diferencia entre estos términos es negativa. Entonces ahora estamos hablando de una sucesión decreciente. Es decir, también es una sucesión lineal, pero ahora es decreciente. Es lineal porque continúa con una diferencia igual en cada caso, pero es decreciente porque ya no estamos sumando, sino restando para encontrar el término siguiente. Entonces, en las sucesiones crecientes vamos aumentando, es decir, nuestra diferencia es positiva y en las sucesiones decrecientes es una diferencia negativa. Vamos a encontrar ahora la regla general para poder calcular cualquier posición o cualquier término de esta misma sucesión. Como tenemos un 3 negativo, solamente vamos a agregarle una n para nuestra primera parte de la regla general, es decir, menos 3n. Así como hicimos acá, iba de 2 en 2, pusimos 2n. Aquí va de menos 3 en menos 3 porque estamos restando, entonces menos 3n. El signo es muy importante, tanto para clasificarla como para que nuestra regla general sea correcta. Entonces decimos menos 3 por el número de término, es decir, menos 3 por 1, menos 3. Menos 3 por 2, menos 6. Menos 3 por 3, menos 9. Y menos 3 por 4, menos 2. Muy bien. Ahora nos falta todavía sumar o restar algo más para poder encontrar el número que se encuentra aquí. Entonces, por eso decimos aquí, del menos 3 al 15, ¿cuánto hay? Bueno, si del menos 3 al 0 hay 3, y luego del 0 al 15 hay 15, entonces 3 y 15 son 18. Luego, del menos 6 al 0 hay 6, y del 0 al 12 hay 12, 6 y 12, 18. Asimismo, del menos 9 al 9 habrá 18 y del menos 12 al 6 también habrá 18. Entonces quiere decir que le sumamos un 18. Vamos a comprobarlo. Término 1, menos 3n más 18. Menos 3 por 1 son menos 3 más 18. Esto, cuando los números son con signo diferente, quiere decir que se están restando. Entonces tendremos que decir menos 3 más 18 o 18 menos 13. No importa cómo hagamos la resta, el que resta aquí siempre es el 3. Entonces 18 menos 3 son 15. Para el término 2, menos 3 por 2 más 18. Menos 3 por 2 son menos 6 más 18. Entonces, como el 6 es el que tiene el signo de menos, ese es el que va a restar al 18. 18 menos 6, 12. Y es el número que tenemos en la posición 2. Para el término 3, menos 3 por 3 más 18. Menos 3 por 3 es menos 9 más 18. Es como si dijéramos 18 menos 9. En este caso es 9, que es el número que está en la tercera posición. Término 4, menos 3 por 4 más 18. Menos 3 por 4, menos 12 más 18 son 6. 18 menos 6. Y 18 menos 12. Eso es 6. Ese es el que está en la posición número 4. Para el término 5, menos 3 por 5, 15, más 18. Menos 3 por 5 son menos 15. Más 18 son 3. Porque 18 menos 15 son 3. Entonces, en el término número 5, el número que va aquí es 3. Ahora vamos a calcular el término 10 y el término 100. El término 10, menos 3 por 10. Menos 3 por 10 son menos 30 más 18. Ahora, jóvenes, hay que revisar aquí que al 18 tenemos que restarle el 30. Como el 18 es un número más pequeño que el 30, contando su valor absoluto, entonces
se puede decir que no nos ajusta el 18 para restarle un 30. Por eso es que nuestro resultado es negativo, es decir, se hace la resta igual, pero el resultado ya no puede salir positivo como en los casos anteriores, porque el número que le estamos restando es más grande. Entonces, en este caso, nuestro resultado es menos 2. Siempre hay que revisar nuestros signos y ver si el que tiene el signo de menos es más grande, entonces quiere decir que mi resultado va a salir negativo. Para el término 100, tenemos entonces menos 3 por 100 más 18. Menos 300 más 18 igual al 18. No podríamos restarle dentro de los números positivos un 300. Por lo tanto, mi resultado va a ser una resta, pero con número negativo. Menos 282. Entonces, en mi posición número 100, si seguimos esta misma sucesión, el número que iría en la posición 100 sería menos 282. Menos 282. Aquí nos faltó el signo, pero ahorita se lo vamos a poner. Menos 282. Ahí está. Y entonces esta regla general nos va a servir para encontrar cualquier número en la posición que querremos. Bueno, entonces vamos a continuar con un ejemplo más. Tenemos otra sucesión. 2, 6, 10 y 14. Vamos a ponerles una tabla para organizar los datos mejor y poder analizarlos. Bien, entonces tenemos que en la primera posición está el 2, en la segunda el 6, en la tercera el 10 y en la cuarta el 14. Vemos que para pasar del 2 al 6 hay que sumar 4. Del 6 al 10 hay que sumar 4. Y del 10 al 14 hay que sumar 4 también. Por lo tanto, si queremos encontrar el número que va en la posición número 5, también al 14 le podemos sumar otros 4 y entonces ya encontraríamos ese número. En este caso, 14 más 4 son 18. Ese sería el número de la posición número 5. Como mi diferencia en todos los casos es igual, se trata de una sucesión lineal. Y como la diferencia es positiva, se trata de una sucesión creciente. Bien, vamos a encontrar nuestra regla general. Nuestra regla general entonces, como la diferencia es 4, será 4n. Y al multiplicar 4 por el valor de la n, es decir, por su posición, encontraremos los siguientes valores. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. Y 4 por 4, 16. En estos casos podemos ver cómo el valor que hemos encontrado es mayor que el valor que se encuentra en cada uno de los términos. En este caso, es mayor por 2 unidades. Por lo tanto, ahora en lugar de sumar tendremos que hacer una resta. Es decir, después de multiplicar, tenemos que restar 2 para poder encontrar el término que se nos solicita. En este caso pondremos aquí menos 2. Y ahora comprobaremos que es real. Término 1. 2n menos 2. Es decir, aquí 2 por 1 menos 2. 2. ¿Por qué? Porque 4 por 1, 4, menos 2, 2. Para el término 2, entonces tenemos 4 por 2, son 8. Menos 2, 6. Para el término 3, 4 por 3 son 12, menos 2 son 10. Para el término 4, 4 por 4, 16, menos 2 son 14. Y son los valores que hemos encontrado, que ya teníamos aquí en nuestra sucesión. Ahora vamos a calcular el término número 5. 4 por 5, 20, menos 2, 18. Vamos a calcular también el término 10. Aunque no venga en la tabla, lo vamos a calcular. Término 10. 4 por 10, 40, menos 2, 38. Y el término 100, 4 por 100, 400, menos 2, 398. Y así es como calculamos cualquier término que nosotros querramos de esta sucesión. Bien, aquí tenemos otro detalle más que podemos observar en esta regla general. Esta regla general se puede decir que tiene un factor común, que es el 2, pues ambos términos tienen mitad. Entonces podremos reescribir nuestra
regla general de otra manera. Por ejemplo, 2 por 2n menos 1. Esta es una regla general equivalente a la primera. ¿Cómo la encontramos? Factorizando. ¿Y cómo factorizamos? Bueno, encontrando un número que pueda ser divisible o divisor, mejor dicho, de cada uno de estos dos términos. Si nosotros revisamos, 2 por 2n, 4n. Y 2 por menos 1, menos 2. Bien, vamos a ver una nueva sucesión. Menos 10, menos 15, menos 20, menos 25. Vamos a poner un cuadro para que se nos haga más fácil el análisis. Bien, vemos que esos números son negativos, por eso quise auxiliarme en una recta numérica. Del menos 10 al menos 15, se puede decir que estamos restando porque vamos hacia atrás. Sumamos cuando vamos hacia adelante y restamos cuando vamos hacia atrás. Entonces, del menos 10 hasta el menos 15, estamos retrocediendo, por lo tanto es una resta. Entonces aquí tendremos que decir que estamos restando 5 unidades. Igual del menos 15 al menos 20, está más hacia atrás, tendremos que hacer otra resta. Y del menos 20 al menos 25, una resta más. Es decir, si queremos encontrar el término que está en la posición número 5, tendremos que restar otros 5 más. Menos 25 menos 5 son menos 30, porque vamos caminando aún más hacia atrás. Bueno, entonces en este caso, como nuestra sucesión tiene la misma diferencia, es una sucesión lineal. Y como la diferencia es negativa, estamos hablando de una sucesión decreciente. Vamos ahora a encontrar la regla general de esta sucesión decreciente. Bueno, sabemos entonces que nuestra diferencia es menos 5, entonces vamos a iniciar la regla general con un menos 5n. Recordemos pues que la n es la posición en la que se encuentra cada término. Por lo tanto, multiplicaremos ya sea por el primero o por todos los demás que tenemos aquí para ver cuánto nos falta y poder ajustar nuestra regla general. Entonces, en este caso, menos 5 por 1, menos 5. Menos 5 por 2, menos 10. Menos 5 por 3, menos 15. Y menos 5 por 4, menos 20. No es necesario que hagamos todas las 4 multiplicaciones, basta con que hagamos solamente la primera. Yo decido hacer las 4 para que quede un poquito más claro. Y decimos, del menos 5 al menos 10, veamos aquí nuestra recta numérica, del menos 5 al menos 10. ¿Estamos sumando o restando? Del menos 5 hasta el menos 10. Como estamos avanzando hacia atrás, se puede decir que estamos restando. O del menos 10 al menos 15. ¿Cómo avanzamos hacia atrás? Se puede decir entonces que estamos restando. Por lo tanto, en todas estamos restando otras 5 unidades. Entonces, en este caso, tendremos que poner menos 5n menos 5, es decir, restamos otros 5 más para que nos pueda dar esta cantidad. Y entonces mi regla general es menos 5n menos 5. Vamos a comprobarlo aquí. Bueno, antes de comprobarlo, vamos a expresar también de otras maneras esta misma regla general. Es decir, vamos a encontrar el factor común entre estos dos términos. Su factor común, pues es muy visible, es menos 5. Entonces, es el número que vamos a poner fuera del paréntesis, menos 5 por n, para que podamos decir menos 5 por n, menos 5n. Y después, más 1, para que podamos decir menos 5 por 1, menos 5. Una manera de encontrar este factor común, o mejor dicho, de encontrar el otro factor, es que una vez que encontramos el factor común, en este caso es menos 5, vemos cuántas veces cabe en este primer término, es decir, el menos 5 en el menos 5n cabe a n, y el menos 5 en el menos 5 cabe a más 1, porque menos entre menos es más. Así, a la hora de multiplicar estos dos factores, diremos menos por más, menos, y 5 por 1, 5. Esta es una manera de encontrarlo. Otro factor que podríamos encontrar es simplemente el 5. Y decimos, el 5 en el menos 5n es menos n.
y el 5 en el menos 5 es menos 1. Estas son 3 maneras de escribir la misma regla general. Nosotros nos vamos a quedar con esta porque es la más sencilla, pero no está de más conocer otras maneras de escribir la misma regla general. Bueno, ahora sí vamos a comprobarlo. Para el término 1, entonces tenemos menos 5n menos 5. Y aquí vamos a colocar el número 1, que es el término que queremos encontrar. Menos 5 por 1 son menos 5. Menos 5 son menos 10. Es decir, si ya estoy en el menos 5 y retrocedo otro menos 5, entonces son menos 10. Para el término número 2, menos 5 por 2 menos 5. Menos 5 por 2 son menos 10. Entonces serían menos 10 menos 5. Y si ya estamos en el menos 10 y retrocedemos otros 5, entonces estaremos en un menos 15. Término 3. Menos 5 por 3, menos 5. Menos 5 por 3 son menos 15. Menos 5 son menos 20. Y el término 4, menos 5 por 4 menos 5 es un menos 20 menos 5, que sería un menos 25. En el término 5, menos 5 por 5 menos 5. Menos 5 por 5 son menos 25, menos 5 son menos 30. Vamos a calcular de una vez el término 10. Menos 5 por 10 son menos 50 y el menos 5 son menos 55. Vamos con el término 100. Menos 5 por 100 son menos 500, menos 5 son menos 505. Este sería el término que estaría en la posición número 100. Y bueno, jóvenes, esto ha sido todo hasta ahora. Espero que les haya quedado muy claro. Y bueno, pues les agradezco mucho toda su atención. Gracias y nos vemos después en un video nuevo.